Reciban ustedes un saludo de mi parte. Espero que estén ya encaminados en este módulo y vamos a iniciar hoy día con la segunda actividad de este primer módulo para hacer un recorrido histórico que ha seguido la humanidad a lo largo de mucho tiempo hasta lo que se está denominando hoy como sociedad del conocimiento. Así que les invito a acompañarme en este recorrido. Como todos sabemos, el ser humano ha recorrido millones de años para llegar a lo que es hoy día en un planeta que tiene pues muchos millones de años más. La vida en este planeta ha ido surgiendo, ha ido evolucionando de tal manera que en un determinado momento, por un conjunto de circunstancias, ha aparecido lo que se conoce como la especie humana. Y desde su aparición, pues, el hombre ha logrado generar cambios en su ser, en su estructura, en su forma de ser y a partir de su actividad también ha generado cambios en su entorno. En algunos casos han sido cambios naturales, en otros casos han sido cambios promovidos para llegar a lo que conocemos hoy como el Homo sapiens. En este proceso de evolución, de desarrollo, el hombre ha generado, ha producido, ha desarrollado distintas formas económicas, formas sociales, formas políticas, formas culturales, orientadas básicamente a satisfacer inicialmente sus necesidades y después resolver problemas que han ido surgiendo. Y esta búsqueda permanente no se ha detenido ni se detendrá porque las necesidades van tomando nuevas formas y van surgiendo también nuevos problemas. Estos cambios que se han dado a lo largo de los siglos han ido acelerándose en el tiempo, es decir, cada vez es menos tiempo el que necesita el hombre para resolver problemas, enfrentar sus necesidades, de modo tal que los cambios suceden de manera muy rápida, cada vez más rápida, dinámica, y en ese sentido las modas, las escuelas de pensamiento, las ideologías, las tendencias duran muy poco. Y en esta dinámica, todo lo que produce el hombre se convierte en cuestionable, todo lo que se produce es superable. En esta dinámica, lo único que permanece, lo único que es permanente, lo único que se puede prever es lo impredecible. Ahora, este desarrollo del de ser humano a lo largo del tiempo ha generado pues un conjunto de impactos que los vemos cotidianamente. En algunos casos son impactos que está generando el planeta, la naturaleza, y en otros casos han sido provocados por la humanidad. Pero en el fondo ambos se condicionan de alguna manera, se vinculan, ¿no? Tenemos últimamente cada vez más impactos provocados, como las guerras, las expoliaciones, las injusticias, que son generadas básicamente por el ser humano, que a la vez se muestra muy orgulloso por los logros que ha conseguido. Y esto se acompaña con los efectos que conocemos del cambio climático, como las sequías, las inundaciones, los desastres, los incendios. Pero este conjunto de problemas nos muestran que hay temas de fondo que no se han resuelto por el hombre a pesar de haber evolucionado tan rápida y tan impresionantemente. Tenemos, por ejemplo, guerras que afectan a la humanidad, a grandes sectores de la población humana. La contaminación está generando problemas serios cada vez más en el planeta. No hemos podido resolver el problema del hambre de millones de personas. Sigue siendo una herida lacerante el tráfico de personas en el planeta o la violencia que se genera en nuestras sociedades. De tal manera que no parece que el hombre haya podido realizar grandes progresos en el respeto y la solidaridad hacia sus semejantes o incluso hacia sí mismo. Tampoco parece que se ha reducido los perjuicios que tiene sobre sus semejantes, sobre quienes conviven con él en el planeta, y esto es lo que cuestiona respecto de lo que de los logros que ha logrado el ser humano. Otro elemento que está latente es las diferencias, las discrepancias que existen entre generaciones y
esto está generando un debate respecto del trastocamiento de valores entre generaciones. Entonces estamos frente a un panorama bastante complejo respecto de esta dinámica del hombre que hace que lo único previsible sea lo impredecible. Ahora bien, sabemos que por la información general que tenemos o porque hemos estudiado detenidamente al respecto, que el hombre ha ido generando un conjunto de procesos que han caracterizado a el avance de la economía a lo largo de la historia. Y por estos referentes sabemos que existen tres grandes momentos y tres grandes motores para el avance de la historia en la economía. El primero de ellos ha sido la agricultura, cuando en el Neolítico el hombre empezó a domesticar animales, pero principalmente a domesticar plantas para cultivarlas de manera que pueda satisfacer sus necesidades. Y esto ha sido, como se sabe, iniciado unos 8000 años antes de Cristo. Esta época es la más larga probablemente en la historia de la humanidad, puesto que la industrialización, que es una etapa posterior que ha movido a la economía de otra manera, ha surgido recién en el siglo XV-XVI, en sus inicios, y se ha consolidado en el XVII. Esta etapa de la humanidad ha incorporado la mecánica, la tecnología, incipientes por supuesto al inicio, para que las actividades humanas ya no sean solamente manuales o por tracción animal, sino que se utilice la máquina para cubrir las actividades del hombre. Y esto ha generado una explosión, tanto en términos de la producción de bienes materiales como en el transporte o la movilización de las personas. Pero esta etapa ha dado lugar por la evolución, por las investigaciones, a lo que se conoce hoy como la era de la información, que se ubica a mediados del siglo XX en sus inicios. Y esta es una etapa que ha cambiado radicalmente varias actividades y varios sentidos de la actividad humana, donde la producción de bienes ya no necesariamente requiere de incluso espacios físicos o geográficamente ubicados, sino te plantea otra dimensión para la realización de actividades por las personas. Ahora bien, la sociedad industrial se caracteriza básicamente por la producción de bienes materiales tangibles e intangibles. Esta sociedad industrial, que es resultado de una revolución que se ha producido en su momento, es hija de la ilustración, es decir, de ese impulso que hubo en producción de conocimiento que empezó a privilegiar a la razón antes que a la fe, y la revolución industrial como tal se produjo gracias a la aplicación de una multitud de inventos que fueron trascendentales en ese momento de la historia de la humanidad. Por ejemplo, esa sociedad ha surgido a partir de la invención de la máquina de vapor en 1769 por James Watt en Inglaterra, y se considera que este ha sido el primer motor y la innovación técnica probablemente más importante en ese momento. Y a partir de entonces se fue generando, como bien sabemos, enfoques racionalistas en la producción de los bienes materiales, en todos los procesos productivos. Esto, por ejemplo, empezó a cambiar la actividad más importante de la humanidad, que era la agricultura, porque introdujo lo que fue la siembra mecanizada, la siembra en línea, lo que permitió facilitar enormemente el incremento de la producción en todo el planeta. Entonces, esta sociedad industrial que ha producido bienes materiales intangibles, que ha desplegado un conjunto de potencialidades en los seres humanos, también ha dado lugar a la sociedad de consumo, como todos sabemos, donde hay una lógica en la sociedad para la apropiación, para la adquisición de bienes que en algunos casos no son necesarios, por eso se denominan
suntuarios. Esta sociedad industrial ha dado lugar de una manera lógica a lo que conocemos hoy como la sociedad del conocimiento o de la información de manera anticipada. ¿Por qué razón? Porque las innovaciones constantes de la sociedad industrial, el abaratamiento en los procesos productivos, en la divulgación de las tecnologías que antes eran solamente de acceso a ciertos sectores de la población, a ciertos sectores privilegiados, ahora han sido apropiados por un conjunto mayor de la sociedad, están más al alcance de amplios sectores de la sociedad, y por eso es que este avance en la sociedad ha hecho que ahora los bienes más importantes para la producción de procesos económicos, pero también de otros procesos, sea la producción de bienes intangibles. Y esto es básicamente la producción de información. Es decir, el bien más importante en este tipo de sociedad es pues el de producir conocimiento, el de producir información, el de difundir la información, la que está moviendo los sectores más importantes de la economía, y con ello obviamente se ha generado toda una red, toda una infraestructura para movilizar este bien más importante de la sociedad de información, que está dando lugar a lo que sería o lo que se está construyendo ya conocido como la sociedad del conocimiento, que es lo que vamos a ver precisamente ahora. Pero es importante tomar en cuenta que existen un conjunto de elementos que acompañan a estos procesos económicos a lo largo de la historia. Y uno de ellos es precisamente el relacionado al crecimiento de la población y los lugares donde se asienta. Como sabemos, los espacios que han cobijado a las poblaciones inicialmente eran pequeños grupos que se ubicaban donde encontraban cobijo, donde encontraban comida, que después se fueron agrupando en lo que se conocen como comunidades, en algunos casos grandes, en otros casos más pequeñas, que ya tenían una forma de organización bastante precaria, que después fue evolucionando hacia civilizaciones más importantes, como el caso de las americanas. Luego, especialmente en Europa, la reconfiguración de las dinámicas de las poblaciones dieron lugar a lo que se conoce como la polis antiguas, este conglomerado de personas que, articuladas en función de una forma de organización de la sociedad y de los estados nacientes, que luego dieron lugar en la Edad Media a lo que se conoce como ciudad medieval, básicamente con un rey y sus dominios centralizados en una urbe principal, que después han dado lugar a lo que es la sociedad industrial, que ha logrado concentrar cada vez más a la población que se movía del campo, es decir, los agricultores que se estaban convirtiendo en obreros, lo que ha dado lugar a lo que ahora conocemos como las metrópolis, que han crecido de manera arrasadora en muchos casos. Y esto muestra, es una forma de ver el crecimiento o la explosión más bien de la población a lo largo de la historia. Por los datos que se tienen, se sabe que, por ejemplo, en el Paleolítico inferior habían como 125.000 personas en todo el planeta. Esto subió después a 1 millón de habitantes en el Paleolítico medio. En la Edad Media, allá por el año 1500 habían como 500 millones de personas, unos años después habían como 1.000 millones de personas. En los inicios del siglo XX se calculan que habían 1.650 millones de personas cuando la sociedad industrial estaba en pleno auge, pero es aquí donde se da inicio a lo que se conoce como este fenómeno explosivo de la población, porque si ustedes se fijan los datos, el año 1975 la población había subido de 1.650 a 4.068 millones de habitantes en todo el mundo. Para el año 2000 ya teníamos más de 6.000 millones de habitantes, y para el año 2015 se calcula que en el mundo vivíamos más de 7.000 millones de habitantes. A esta altura seguramente estaremos llegando ya a los 7.500 millones de habitantes. Es decir, en los últimos 50, 60, 70 años, la población a nivel del planeta se ha triplicado. Y esto supone pues un conjunto de elementos a considerar. Esto explica de alguna manera precisamente la necesidad
de mirar las cosas de otra manera, incluyendo a la economía y la forma como se está haciendo la economía en el planeta en este momento. Sin embargo, el modelo económico que está consolidado a nivel planetario, que es básicamente de matriz capitalista, con una predominancia del mercado sobre los otros factores, también ha generado unos efectos sociales en el modelo que tienen que ver precisamente con el crecimiento explosivo de la población. Y esto se lo puede resumir de una manera bastante simple. Toda la riqueza que se produce en el planeta se distribuye de una manera absolutamente desigual e inequitativa. Es decir, hay una concentración de la riqueza en pocas manos y hay una amplia base social de gente que está viviendo en condiciones lamentables, en condiciones de pobreza, con falta de accesos a servicios básicos, con carencias de hambre, víctimas de problemas sociales y de guerras. Y hay distintas maneras de mirar esto, ¿no? Por una parte podemos hacerlo a través de los índices de pobreza o podemos hacer a través de lo que se conoce ahora como índices de desarrollo humano. De cualquiera de las formas que se quiera mirar, las desigualdades se mantienen, siguen vigentes, y este es un problema que es latente para la humanidad y es un problema que todavía no se ha podido resolver. Ahora bien, para transitar hacia el tema que es motivo de esta exposición, hay que fijarse en lo que es el transporte de bienes, es decir, la forma como ha evolucionado el transportar los bienes producidos por el hombre. Al principio de este proceso, el transporte se hacía por tracción animal o de manera natural, es decir, las personas llevaban las pocas cosas que producían, que eran básicamente manuales, porque estos bienes eran pues primarios, no, en muchos casos no requerían de un soporte mayor. Sin embargo, el mayor soporte que tenían era precisamente la tracción animal utilizada en todas las civilizaciones que se conocen. Una vez que el hombre empezó a producir bienes tangibles de mayor volumen, de mayor calado, en mayor cantidad, en mayor escala, y a raíz del surgimiento de la sociedad industrial que inventó las máquinas a vapor, es que el transporte se trasladó ya a maquinarias e infraestructura destinada exclusivamente para este fin. Es decir, se empezaron a fabricar trenes, barcos y después automóviles que eran movidos por la fuerza del vapor, pero que tenían la característica de poder transportar mayor volumen y en menor tiempo bienes producidos en mayor cantidad por la sociedad industrial. Y para hacer este transporte, especialmente a nivel terrestre, se requerían espacios físicos destinados exclusivamente para hacer este transporte. Y esos son los caminos o carreteras ahora y las líneas del tren que se utilizan. A nivel del transporte fluvial se utilizaron básicamente los que existen en la naturaleza, que son los ríos o el mar, aunque después en algunos casos se construyeron de manera artificial algunos canales para facilitar este transporte por esta vía fluvial. Luego, cuando la tecnología, el conocimiento de la humanidad respecto de procesos industriales, procesos científicos, lograron avanzar, entonces se produjeron nuevas formas de generación de movimiento para el transporte. Y esto estuvo acompañado por la generación de bienes procesados. Ya no eran solamente bienes primarios como en la sociedad industrial, sino que bienes con valor agregado que tenía otras características, en algunos casos de tratamiento bastante delicado, de manera tal que también el transporte evolucionó con diversas fuentes de energía, y es ahí donde surgió lo que se conoce como automoción. Se crearon ya o se inventaron el transporte aéreo, los aviones, y a nivel del transporte terrestre la evolución fue impresionante en lo que son los automóviles y los trenes. Pero también en el transporte fluvial como en el terrestre, los mecanismos de transporte fueron de mayor volumen, de mayor calidad, para transportar con seguridad estos bienes procesados en menor tiempo, a mayor distancia
y en un sistema de planificación que se complejizaba cada vez más. Esta sociedad industrial que estaba evolucionando dio lugar a la producción ya de bienes intangibles, como hemos visto anteriormente, es decir, la información. Y este bien intangible pues no requiere de un soporte físico para ser transportado. Este requiere de otro mecanismo, de otras vías, de otras dinámicas para su transporte. Y es ahí donde surgió la telemática y se abrió un universo, una dimensión que hasta ese momento el hombre no la había explorado y que ha permitido precisamente el intercambio de una manera bastante abierta, dinámica y con flujos a veces impensables de el bien más importante producido por esta sociedad de la información, que es precisamente la información y el conocimiento. Entonces, esto nos muestra cómo ha evolucionado el transporte de los bienes producidos por el hombre hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Pero para llegar a este momento ha habido también pues un recorrido, es decir, la producción y el transporte de la información ha tenido su propia historia. No me voy a detener mucho en esto, aquí está la información, la pueden ver ustedes, pero el llegar ahora tener un espacio, por ejemplo, digital en las redes sociales o el poder tener una teleconferencia ha incorporado los avances científicos y tecnológicos desde distintos ámbitos de la comunicación. A partir de la invención del teléfono que ha revolucionado las comunicaciones en los años 1800, luego el fonógrafo que ha permitido reproducir sonidos, luego la invención de la radio que ha difundido los sonidos a grandes distancias, luego se ha creado la cámara fotográfica para capturar imágenes, estos después han sido puestos en color y luego se ha inventado el cinematógrafo para reproducir imágenes en movimiento, luego se ha inventado la televisión que ha permitido reproducir imagen y sonido en tiempo real, luego ha venido la televisión en color que ha sido inventada por un mexicano a mediados del siglo XX. Y luego se ha incorporado lo que es la computación, desde las primeras computadoras cuya paternidad se debate todavía, hasta la creación del primer microordenador en 1974 y después aparecen unos años después las grandes líneas de la computación como son la PC y el Apple, y a partir de la posibilidad del manejo de la información, del procesamiento de la información que permite la computadora, es que se ha dado lugar a esta inmensa posibilidad de estas tecnologías de información y comunicación que nos permiten transportar, transmitir, divulgar, difundir este bien intangible que es la información y el conocimiento. Estos han dado lugar a la microinformática, la inteligencia artificial, transportar a través de la fibra óptica o almacenar en distintos soportes, desde los viejos ahora floppy disk a poder almacenar en las nubes, etcétera, etcétera. Es decir, en poco menos tiempo que los anteriores procesos, las formas de no solamente producir, sino de difundir la información han evolucionado de una manera bastante dinámica y lo seguirán haciendo con seguridad hacia el futuro. Ahora bien, esta forma de producir la información y de difundir tiene pues impactos en la vida de las personas, está modificando la vida de las personas y existen tanto impactos positivos como impactos negativos. Aquí ustedes pueden ver un conjunto de aquellos impactos positivos que tiene el surgimiento de estas tecnologías de la información, que sin embargo pueden dar lugar, por ejemplo, a lo que se conoce como la realidad virtual, es decir, una realidad que no tiene una existencia física, pero sí tiene una existencia en un espacio en el que uno puede interactuar. Y esa es una forma de que la humanidad está entendiendo ahora la vida. Para muchos sectores parece un avance muy importante que permite una otra forma de convivencia, pero que también puede significar una forma distinta de hacer la vida en el planeta. También
como dijimos, esta forma de entender la realidad tiene pues sus impactos negativos. Y aquí ustedes pueden ver algunos de estos impactos negativos, de los cuales probablemente el que mayor impacto pueda tener en el futuro es aquello de la erosión del principio de la realidad. Es decir, esa famosa realidad virtual de la que hablábamos hace un momento puede significar que estemos prefiriendo vivir en un espacio que no es precisamente el inmediato a nosotros y estemos tomando un conjunto de decisiones que no tengan que ver precisamente con nuestra vida. Y este es uno de los elementos a los que hay que fijar nuestra atención, porque ciertamente es algo a lo que nos estamos enfrentando ya en estos momentos. Ahora bien, precisamente parte de esta discusión, de esta sociedad a la que nos estamos enfrentando ahora, es algo a lo que le han prestado atención varias personas, varios pensadores, entre ellos, por ejemplo, José Ortega y Gasset, quien hace toda una reflexión en su obra La rebelión de las masas, publicada en 1955. Fíjense, hace ya más de medio siglo, que sin embargo él identifica una característica que es muy importante y que puede explicar de alguna manera lo que está sucediendo ahora al ser humano en esta sociedad que ha salido de esta dinámica industrial y está transitando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Porque él dice que el ser humano actual ha sido pues o es una especie de ser mimado por el mundo en su totalidad. ¿Y eso a qué se refiere? Es que este ser humano nacido en este siglo, fines del siglo anterior, es depositario de todo lo que la humanidad ha producido anteriormente. Es decir, está gozando del resultado de tantos años de procesos que ha desarrollado la humanidad. Es decir, el ser humano que está naciendo en este siglo no ha conocido todos estos procesos que en muchos casos han significado penurias y varios años para su desarrollo. Por tanto, para el ser humano de hoy día todo es más fácil, todo está a su alcance y por eso él cree que solamente él existe, que no es necesario contar con otras presiones y que además nadie puede ser superior a él. Eso es a lo que él llama el hombre masa. Pero este ser que tiene este pensamiento, que cree que es un siglo perfecto porque tiene todo a su alcance, también tiene sus problemas. Y eso es lo que explica el señor Gilles Lipovetsky, que él es un pensador que a fines del siglo pasado ha identificado o ha denominado al ser humano como hombre en falta. Y él se refiere a que este hombre que está viviendo en esta sociedad posmoderna, en esta sociedad que ha generado todo un conjunto de comodidades, de beneficios, es un ser que se caracteriza por ser absolutamente, excesivamente individualista, un individualismo narcisista que sería resultado de esta hipermodernidad que ha generado precisamente el desarrollo económico. Y esta hipermodernidad se traduce en hiperindividualismo, que ha sido resultado del mercado, de este mercado que está produciendo todo este conjunto de bienes tangibles e intangibles, y este mercado pues con su dinámica ha impuesto su ley sin que nadie se lo oponga. No existan regulaciones, no existan alternativas a la vista. Y esto, él dice que se trata de personas que están desapegándose de sus congéneres y esto es lo que le está generando una inestabilidad en sus relaciones personales. Él prefiere tener relaciones pero sin mucho compromiso, sin sentirse o prefiere no sentirse vulnerable, está tendiendo cada vez a vivir más solo. Y este sería pues el perfil de este narciso, con un vacío enorme en su ser, con una vida superficial, una cultura superficial, y esto se traduciría con lo que está pasando muy comúnmente ahora con varios sectores que tienen muchos amigos en las redes sociales, pero tienen pocos amigos de carne y hueso o incluso son incapaces de poder comunicarse con otras personas. Entonces, esto es lo que está generando todo este proceso de transformaciones y en lo que estamos enfrentando ahora. Ahora bien, esta sociedad de la información, donde se ha generado una dinámica impresionante en la que pues ya una tecnología, por ejemplo, que se inventó
implementada, expuesta en circulación, en poco tiempo queda inutilizada y hay que comprar nuevas tecnologías, hay que estar intentando siempre no perder el ritmo de estos cambios, es el que también genera sus propios problemas. Esta sociedad del conocimiento que nos ha permitido un flujo impresionante de la información, sin embargo, tiene también sus propios problemas. Así como podemos conocer en tiempo real qué es lo que está pasando en el último rincón del mundo o las decisiones que se están tomando por autoridades políticas, también permite el flujo de información para el tráfico de armas, para la trata de personas, en espacios que son resguardados, que son conocidos por quienes hacen este tipo de actividades. Esa misma sociedad está también pues trastocando lo que ahora se hace en educación y está transformando muchas de las tendencias establecidas por la educación tradicional en lo que se refiere a la localización geográfica y la localización en tiempo tanto del docente como de los estudiantes. No es raro ver, como muestran las imágenes, que mientras el docente está desarrollando una actividad o una clase, varios de los estudiantes tienen presencia física en el aula, pero tienen una presencia psicológica o espiritual en algún otro lugar de este planeta o incluso en alguna realidad virtual. Podríamos decir que se trata de una actitud de cuerpo presente, pero de alma ausente. Y esto es una realidad en nuestro mundo actual. Esto es algo a lo que nos estamos enfrentando. Esto permite entender que, por ejemplo, la teleformación, el telecomercio, el teleocio o el mismo teletrabajo ya son una realidad. Por tanto, ¿por qué no podríamos pensar que la teleeducación también sería una realidad como tal? Todo esto obviamente es posible al surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Pero bien, veamos ahora qué estamos entendiendo por conocimiento, porque este es el tema de módulo y este es el tema de la sociedad actual. Sabemos nosotros que desde la antigüedad pues se ha entendido que la gnoseología es el estudio del conocimiento y después también se ha conocido que la teoría del conocimiento es abordada por la epistemología. Esta última, es decir, la epistemología, ha sido de manera clásica conocida como sinónimo de teoría del conocimiento o gnoseología. En la actualidad se tiende a emplear esta ciencia como el estudio de las creencias, los conocimientos racionalmente justificados y en específico de los conocimientos científicos, es decir, es el estudio, la teoría de los conocimientos científicos. Todo este razonamiento parte de la filosofía, quien es la que ha definido que el conocimiento es la representación o la relación que surge entre sujeto y objeto, es decir, entre una conciencia, que es la que tiene el sujeto, y el objeto al que tendría que conocer o al que se quiere conocer. Esto obviamente provoca un concepto dual entre ambos, ya que se considera que el sujeto es distinto del objeto o, dicho de otra manera, el objeto es distinto del sujeto. En esta relación, el objeto no cambia, pero el sujeto sí lo hace. Por eso se denomina conocimiento a la determinación del sujeto por el objeto, aunque con el avance de la investigación cualitativa se conoce también que, especialmente en las ciencias sociales, el objeto de conocimiento es también una persona, una sociedad, un colectivo. Por tanto, ese objeto de conocimiento es igual en calidad a el sujeto que quiere conocerlo. Por tanto, es un sujeto de conocimiento que también se mueve, tiene sus propios pensamientos, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Esto es parte de la evolución del conocimiento. Ahora bien, el conocimiento, desde el punto de vista filosófico, puede entenderse como la creencia verdadera respecto a algo. Algunas teorías han añadido a esta noción el rasgo de que podemos justificar tal creencia por medio de las razones que van a sustentar esta verdad. Y esto se lo hace a través de
teorías, ¿no? La teoría externalista y la teoría internalista. La teoría externalista o las teorías externalistas acentúan las condiciones objetivas del conocimiento, en tanto que las teorías internalistas subrayan las condiciones de las que los sujetos son conscientes. Una teoría clásica externalista es el empirismo y una teoría clásica internalista es el cartesianismo. Entonces, el conocimiento, la producción de teoría, se movería en estas perspectivas. Pero también hay que diferenciar el conocimiento del saber. Esto es muy importante, puesto que el saber indica una forma de conocimiento más global e inespecífica. Es decir, el saber es una actitud proposicional, una actitud cognitiva, en la que el criterio de conocimiento se da por justificado, se da por patente, se da por no cuestionado. Es decir, nosotros sabemos que 2 más 2 son 4 y no hay necesidad de demostrarlo frente a nadie. De este modo, conocer indica la creencia justificada explícitamente como verdadera. Cuando se habla del saber o de distintos saberes, se refiere a formas que son normalmente institucionalizadas, es decir, aceptadas por un conjunto de personas, es una forma de conocimiento o de cuerpos de conocimiento. De esta manera, a partir de entender el saber como una forma de verdad establecida por un conjunto de personas, se puede entender el concepto de sabiduría, que sería la esencia de la filosofía, puesto que sabemos que el término griego sofía significa, pues, en términos de Platón y Aristóteles, la forma suprema de saber o la virtud superior. Es decir, estamos hablando básicamente del amor a la sabiduría. Por tanto, podemos entender que la sabiduría se constituye en nuestro mundo como una imagen suprema de la vida deseable y de esta manera las distintas escuelas de pensamiento la presentan como su ideal del sabio, especialmente adornando las virtudes que consideran relevantes para este tipo de conocimiento. Sin embargo, hay que considerar que todas estas concepciones presentadas de manera bastante resumida no llegan a explicar lo que ahora se está discutiendo, se está debatiendo respecto del concepto del conocimiento, especialmente para esta dinámica económica y social que permite este mundo abierto de circulación de información, puesto que el conocimiento sería principalmente un recurso estratégico para lograr moverse en este mundo tan dinámico que tenemos en este momento, y esto se conoce como la competitividad, que tiene que ver con la competencia de las personas, de manera tal que pues este concepto adquiere un sentido más polisémico del que tenía hasta entonces. En este mundo donde la información fluye de manera hasta excesiva, en muchos casos, pero absolutamente necesaria, es una información que se pone al alcance de todos, podríamos entender así, ¿no? Sin embargo, sabemos también que, bueno, más la producción que la difusión del conocimiento todavía se concentra en ciertas manos, es decir, no todos tienen las mismas posibilidades de producir cierto tipo de información o cierto tipo de conocimiento. Aquí también existen diferencias a nivel de las personas. Esto nos trae de recuerdo lo que ha pasado en la economía. En la sociedad agrícola, preindustrial, quien tenía la fuerza tenía el poder. En la sociedad industrial y capitalista, quien tenía el capital o quien tiene el capital es quien tiene el poder. Sin embargo, en la sociedad de la información, quien tiene la información es el que posee el poder. De modo tal que este es un tema que todavía está en debate, está en discusión, puesto que desde la creación de las tecnologías de la información y el conocimiento, cuando la información se ha constituido un valor emergente, también se ha restringido en manos de unos pocos privilegiados, aunque en su posesión y en la difusión de la información han ido cediendo terreno a una difusión más amplia. El surgimiento de las tecnologías de información ha permitido la facilidad en las comunicaciones, en la producción, en la internacionalización de la información, del mismo capital, pero también
ha generado condiciones para una pugna por la competitividad, por tener acceso amplio y también en cierta medida control de este nuevo espacio que ha surgido con estas tecnologías de la información. Entonces, nos estamos enfrentando precisamente a una maraña bastante amplia de información que, como hemos visto ahora, puede llegar a tener efectos negativos, es decir, en lugar de apostar por la formación, por la información, por el surgimiento, el crecimiento, el apuntalamiento de valores, puede más bien generar una enorme confusión en la sociedad que accede a este espacio. De este modo surge un concepto que es pues más elitista todavía, y es el de la información útil. Este concepto tiene que ver con que de toda la información que circula en estos espacios con estas tecnologías, solamente un segmento, una parte de esa información es la que permitiría orientar una acción con posibilidades de éxito. A esto se denomina la información útil, y a esto es a lo que están orientando sus acciones quienes tienen estos liderazgos o estas posibilidades de concentrar el poder. Pero esto a su vez conlleva una condición, puesto que en las instituciones, en las empresas, en los espacios donde se genera y se difunde la información, quienes operan son pues los funcionarios, los trabajadores, los que están cotidianamente realizando o la producción de información, la producción de conocimiento o la difusión de esta información y este conocimiento. Entonces, en estos casos, en estos espacios, estas mismas personas, estos funcionarios, estos trabajadores, se convierten en las fuentes donde se pueden generar nuevas y, en muchos casos, insospechadas soluciones. Por eso es que estas entidades acuden a la capacidad, a la competencia, al conocimiento que tienen los trabajadores, los funcionarios, para que puedan acceder a este conocimiento, a estas ideas, a estas experiencias, especialmente si son exitosos, es decir, si además les pueden generar un éxito al momento de acceder y aplicar. Esto es lo que se conoce como gestión del conocimiento, es decir, esta posibilidad, esta capacidad de acceder a informaciones y conocimientos que dispone, que ha generado, que ha desarrollado el conjunto de personas que hacen a colectivos, a instituciones que están moviendo precisamente nuestra sociedad actual. Entonces el conocimiento en este caso, como hemos visto de ser un bien intangible, se convierte en un recurso estratégico que hay que gestionar, que hay que trabajarlo para que pueda tener un sentido. Y esto tiene mucho que ver precisamente con la educación. Y es aquí cuando vamos a fijar nuestra atención precisamente en el tema que nos ocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que la información ahora se traduce en un bit, y un bit es una señal, es un dato identificado, identificable, y al trasladarlo pues establece contacto. Entonces, actualmente la producción de información significa básicamente acumular datos y contactos electrónicos. Es decir, en tanto uno tenga suficiente información producida y suficiente o cada vez más amplia red de contactos electrónicos, tiene más oportunidades. ¿Por qué razón? Porque los datos, en tanto son estructurados y tienen una sustancia en su contenido, permiten precisamente convertirse en información que tenga sentido. Mientras que el bit, en tanto contactos que están articulados, permite la comunicación o el flujo de esta información. Pero hay que tomar en cuenta que esta información estructurada en base a datos que están soportados en bit
requiere de un análisis de contenido, es decir, de poder establecer su pertinencia, su validez, su cualidad, etcétera, etcétera. En ese momento se convierte en conocimiento y que es un conocimiento útil para la humanidad, que se va incorporando precisamente al bagaje de conocimientos que ha ido acumulando la humanidad. No toda la información se convierte en conocimiento. Y es a esto a lo que se enfrenta precisamente la humanidad, la educación de los seres humanos. Esto es lo que está cambiando la naturaleza de la educación, de la escuela, de la relación del maestro con los estudiantes. En la sociedad industrial, todos sabemos cuál era básicamente el modelo de la educación, que ha ido evolucionando ciertamente, pero en esta sociedad los conocimientos, la información estaban básicamente en los libros que se escribían o en otro tipo de soportes. Estos conocimientos eran hermenéuticos, pero también eran herméticos, ¿no? Es decir, estaban depositados en quien los había producido o los había conocido, es decir, el maestro. Sin embargo, en la sociedad actual, donde tenemos la información circulando permanentemente, es decir, la sociedad de la información, es pues cuando el docente tiene un conjunto de desafíos, un conjunto de nuevos retos que le pueden llevar obviamente a la angustia, es decir, ¿qué hago yo con un conjunto de estudiantes a quienes intento de desplegar mi experiencia, la información que poseo, los conocimientos, de motivarlos a un conjunto de actitudes? Están recibiendo información que no solamente puede ser más completa que las estoy ofreciendo, sino que puede contradecir a lo que yo estoy diciendo. Este es uno de los mayores desafíos de la educación actual. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que esto tiene que ver con un gran segmento de la sociedad, ciertamente, pero en nuestro país todos sabemos que la educación todavía tiene características en ciertos lugares, en ciertos segmentos de nuestra población. Es decir, si bien esta sociedad de información lo está inundando prácticamente todo, no todos los sectores tienen la posibilidad de acceder en las mismas condiciones, no solamente a una computadora o a un teléfono celular, sino fundamentalmente a lo que significa entender, producir esta información y este conocimiento. Este es otro de los desafíos, porque podemos estar muy bien vinculados con esta sociedad de la información o estar construyendo un conjunto de realidades virtuales cuando tenemos no, a muy pocos kilómetros o probablemente a muy pocos metros una realidad que nos está mostrando que esta sociedad de la información y del conocimiento todavía tiene sectores a los que no está llegando, ¿no? Es parte de este complejo panorama al que nos enfrentamos hoy en día. Bien, y esta es una lámina que nos permite simplemente ver un recorrido histórico de la sociedad, del Estado y la educación, desde los primeros habitantes que vivían en grupos pequeños, cuando básicamente se hacían procesos de socialización y enculturación antes que de educación como la conocemos hoy. Luego están las primeras civilizaciones, tanto en nuestra América como en Europa, con sus diferencias y similitudes. Después ha venido todo este periodo medieval que ha encerrado a la ciencia y la educación a partir de la fe y ha producido una forma de educación que establecía una verdad absoluta a la que los hombres debían acceder con mucho esfuerzo, sacrificio, y la sociedad industrializada que ha cambiado este enfoque para dar una mayor atención al ser humano, pero que ha exigido de él precisamente como fin inmediato su incorporación al mercado de trabajo, que en el caso boliviano particularmente no es tal porque no somos precisamente una sociedad industrial, ¿no? Y ahora nos enfrentamos a esta nueva sociedad de conocimiento, donde
existen muchos retos que enfrentar, donde no se han resuelto varios problemas estructurales a nivel económico, social y ahora ambiental, con mayor crisis, pero que nos está demandando nuevos desafíos que nos permiten ver la historia de una manera diferente, pero además nos permite o nos requiere ver el futuro también de una forma diferente a la que habíamos estado habituados. Con esto les agradezco y espero que les sirva mucho para continuar con la actividad que tenemos prevista.